Bienvenidos al Diario de un Masón Puertorriqueño. En el día de hoy cuento con la presencia del querido hermano Ramón Barquín, que nos abrirá su diario y tiene bastantes historias que contarnos sobre la trascendencia familiar en el aspecto masónico. Buenas noches, Barquín. Abre tu diario. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos todos. El público que nos escucha. Se dirige a ustedes el respetable hermano Ramón Barquín de la respetable logia José Celso Barbosa, número 106 de los Valles de Bayamón. Yo soy un masón nacido en Boston, Massachusetts, de madre puertorriqueña y de padre cubano, con una trayectoria masónica por ambas ramas de la familia. Por mi lado puertorriqueño, mis ancestros de abuelos, bisabuelos, tíos, abuelos eran masones. Por el lado de mi familia cubana, directamente por el lado Barquín, había una gran fraternidad, pero no hemos podido constatar que mi abuelo se inició formalmente en logia. Sin embargo, tenemos las cartas de sus gestas libertarias de cuando fue jefe del ejército y las conspiraciones de la Cuba republicana, donde los jefes de la Gran Logia Soberana de Cuba en sus cartas se dirigían a él como hermano y él les contestaba como hermano, y tenía una gran simpatía, de hecho, hasta el punto que la Gran Logia Soberana de Cuba formalmente y extraoficialmente también apoyaron sus intentos de restaurar la democracia en Cuba. También por el lado de mi tatarabuelo, por la familia Cantero, que es el autor de ese libro que se llama Los Ingenios de Cuba, uno de los libros más afamados del siglo XIX de Cuba, y uno de los principales azucareros, hacendados azucareros del siglo de oro del azúcar de Cuba, que se llamaba Justo Germán Cantero, del Valle de Trinidad, era masón. Así que también pues tengo esa veta. De hecho, muchas de esas gestas libertarias allá para 1868, cuando el grito de Yara y la guerra de los 10 años y el eventual pacto del Zanjón en el 78 se dan en esa zona de Trinidad, donde ubicaban los ingenios de nuestra familia. De todas maneras, el curso masónico, yo vengo a la vida en Puerto Rico, a la vida masónica en Puerto Rico, hace unos 20 y pico de años, hace unos 20 años más o menos, apadrinado por un viejo cubano, y viejo lo digo de cariño, que era el respetable hermano gran tesorero de la Gran Logia, Antonio M. Pruna Llanos, que era contable de varios negocios nuestros, y sabiendo de la trayectoria familiar masónica, igual que la profana y los valores que en nuestra familia se profesaban, me exhorta a que cuando estuviera listo tocara 3 veces. Y así fue. Y su logia, donde él era el venerable maestro, me acogió en su seno. A nivel profano, tengo... Perdóname, Barquín, ¿en qué logia te iniciaste? En la respetable logia José Celso Barbosa, número 106,
habiendo sido miembro coetáneamente allá para el 2012 más o menos, de la respetable logia Rosendo Matienzo Cintrón también por unos 2 o 3 años. También siendo miembro de la respetable logia de altos estudios masónicos José Blois Anglade, y perteneciendo a todas esas organizaciones auxiliares donde muchos de nosotros también pertenecen, altos cuerpos de ambos ritos, a los Shriners, y también ahora a la próxima por forjarse y fundarse, el Groto Casibajagua. Profanamente tengo varias profesiones y varios títulos universitarios y avanzados. Tengo 3 bachilleratos de Brandeis University en Massachusetts, uno en política, uno en economía de la afamada escuela, el Lambert School of Economics, y otro en estudios latinoamericanos. Allí también obtuve varias especializaciones, una en estudios del Medio Oriente. Brandeis University es la universidad que fundaron en 1948 los hebreos, los judíos, concurrentemente con el Estado de Israel, el Estado-Nación de Israel, en el 48, por la resolución aquella de las Naciones Unidas, que le da vida. Y fundan a Brandeis University, que es la universidad de mayor concentración de hebreos y judíos en Estados Unidos, para recoger a gran parte de esa élite intelectual que estaba siendo víctima de los resentimientos y movimientos antisemitas en las universidades élite. Y el fundador de esa universidad, entre ellos Albert Einstein, le piden al juez de la Corte Suprema, Louis Irving Brandeis, que le preste su nombre y que forme parte de aquel grupo, y forjan esta universidad. Le doy este trasfondo para que entiendan por qué es que me especialicé también allí en estudios del Medio Oriente y saqué una certificación también en relaciones internacionales y otra certificación en estudios legales. Posteriormente me escogen para un programa elite de grado concurrente de maestría con Harvard University de política, y eventualmente vengo para Puerto Rico a estudiar Derecho, no sin antes dejar pasar lo que fue quizás la decisión más pobre en aquel entonces, que era que había sido escogido para hacer los estudios doctorales en política exterior en la Universidad de Columbia, en el tema que de verdad pues me apasionaba. De todas maneras, luego de cansarme de estudiar más clases de derecho de las que hacían falta para obtener el grado y de querer seguir estudiando todas las electivas que me daban, decido hacer una maestría en administración de empresas, un MBA con concentración en comercio internacional, que eventualmente hago otra segunda maestría, otro MBA y una tercera maestría en comercio, para tener 4 maestrías básicamente debajo del saco. Entonces decido continuar estudios doctorales. Saco un doctorado en gerencia y estudios de liderato, y saco un doctorado en sistemas de información
y Tecnología. O sea que tengo 2 doctorados formales allí. Luego curso estudios avanzados masónicos que se supone que conformen lo que es el equivalente a un grado avanzado tipo doctoral, y también obtengo estudios doctorales con estudios religiosos, con Christian Ministries, y aunque no practico, pues obtengo un carnet de reverendo, así que puedo casar oficialmente, divorciar formalmente, y tengo unas 17 certificaciones profesionales que van desde Master Project Manager a relacionista público licenciado y autorizado, el APR y demás. Profanamente me he desempeñado en toda una serie de tareas, pero la familia pues tiene un par de docenas de negocios en Puerto Rico, algunos míos que he fundado yo, otros que fundó mi abuelo y otros que en general pues manejamos. Entre ellos está Atlantic University, la principal universidad de ciencia y tecnología en Puerto Rico, siendo la primera en ganar grados y premios Emmy. Tiene ya creo que 8 o 9. Y la American Military Academy, la American Academy, los campamentos Mabosano Music, todo lo que es el complejo ese de salud que está abajo de Clínica Las Américas, Kids Are Kids, el Instituto de Formación Democrática, Barking International y toda una serie de empresas que hay tanto en Puerto Rico como en República Dominicana y Estados Unidos continentales. En eso pues me entretengo dirigiendo y mayormente en las operaciones diarias de algunas y desde la junta de directores a nivel del mando detrás del trono cuando es necesario para preservar el legado de la familia, sobre todo esa familia paterna. Y sirvo en unas 57 juntas de gobierno, tanto de corporaciones sin fines de lucro como con fines de lucro, entidades públicas, privadas, incluyendo pues las masónicas, que también con mucho orgullo sirvo. A nivel masónico pues me he desempeñado en una serie de labores, quizás para orgullo mayor, pues el poder haber servido a unos 8 o 9 grandes maestros consecutivamente, presidiendo esa gran comisión de ayuda a estudiantes y jóvenes, que cuando la cogimos allá a mitad de la década del 2000 no tenía nada, ni fondo total, ni becas, nada. Y pues hicimos algo con ella y luego he servido en toda una serie de grandes comisiones, o dirigido o servido, que van desde justicia y jurisprudencia, síndico, infraestructura, planificación estratégica, comités ad hoc permanentes y demás. Quizás la que más orgullo me da es simplemente servir como masón de fila, que es lo que somos todos, en mi grado de Paz Máster en la Logia Barbosa, que logramos dotarla financieramente para que muchas futuras generaciones pues puedan disfrutarla. La cogimos un grupo de hermanos con muy poca generación de sucesión y con unas arcas finitas. El hermano Pruna tenía que vender lotería, vender donas, galletitas para levantar lo que era la mensualidad para pagar un préstamo de $50 con el SBA de allá del huracán George, y las utilidades, teléfono, luz y agua.
y desde antes de hacerme masón, pues ya estaba yo patrocinando la Semana Masónica, actividades de la Gran Logia, Shriners y varias logias del patio. Pero cuando entré, pues empezamos a hacer una planificación estratégica y logramos que esa logia, que es dueña de su edificio, lejos de vender el edificio y el patrimonio que tenía, convencí a los hermanos que me legaron el trabajo de negociar para alquilar por 17 años ese plantel de dos plantas, de 2 niveles, donde hay hoy por hoy, hace como 17, 18 años, una égida en su segunda planta, la logia en su primer planta y varios locales adicionales auxiliares en la parte exterior. Y logramos pues dotarla con lo que ha sido más de $500,000 de patrimonio, dándole una solidez financiera que ha podido ayudar no solamente a ese taller, sino a otros talleres a volver a reabrirse, a la Gran Logia, cuando en ocasiones la ha necesitado para celebrar su semana masónica o poder pagar cargas o liabilities mayores cuando no ha tenido. Y también conversamos hace un rato lo que ha sido la planificación estratégica que llevó a un grupo de hermanos en la que me enorgullezco pertenecer, a ser una generación de esas de vanguardia en la que estábamos el respetable hermano Pereira, el respetable hermano Ortiz Santana, Chepepe, el respetable hermano Moa, el respetable hermano teniente coronel y respetable hermano René Aquerón, y una serie de figuras a las que se le dio la tarea de hacer una planificación estratégica dirigiendo la Gran Comisión de Planificación Estratégica, y en oposición total de asamblea, apoyados por el hermano González Trápaga como muy respetable gran maestro. Me tocó defender ese plan que habíamos hecho como generación y como gran comisión y lograr la aprobación unánime, no solamente en trimestral y en asamblea, sino en las visitas que se dieron por toda la isla, en más de 8 o 10 vistas públicas, para que se acuñara el plan estratégico oficial de la orden. Lo traigo a colación porque hablábamos hace un rato de la importancia de tener una sana administración, no solamente fiscal, sino también en la captura del conocimiento y del talento de las logias y de la Gran Logia. Y hablábamos de la prosperidad, cuán necesaria es, pero nuestra jurisdicción está ahora mismo en precario. Y me comentaba usted como hermano cuántas logias pues están o batiendo columna o han batido columna o están a punto de batir columna. Sí, luego del terremoto fue terrible. Claro, y no hay duda que hemos sufrido económicamente y que hemos sufrido por los desastres naturales y que hemos sufrido, pero tengo gran fe del talento de nuestra orden, que aunque somos pocos los que verdaderamente activamente participamos, porque en sí somos quizás 300 o 400 los que realmente participamos en esta jurisdicción, aunque todavía nos gusta hablar de esos 1000, 2000, 3000,
para no hablar de los 15 o 20,000 que hubo en una época gloriosa. Claro. Pero realmente tengo mucha confianza en el talento si nos dan la oportunidad de ejecutar y operacionalizar sobre todo ese plan estratégico. Porque como nos pasa en las casas, si hacemos un buen plan de administración para saber que lo que entra tiene que estar balanceado con lo que sale, Claro. Si hacemos un buen plan de cómo entrenar la futura generación y cómo transferir el conocimiento, si nos dotamos de valores y de principios y nos damos a la tarea de simplemente esos mores y esos principios y esos valores y esa ética, enseñarla y forjarla en la próxima generación, nosotros habremos de prosperar en legarle un mejor futuro a esos nuevos masones. Pero tenemos que primero retener, por lo que tenemos que atemperarnos a los tiempos y trabajar en cómo hacer más menudas y más activas nuestras ceremonias. Claro. Cómo quizás no hacer lo que yo estoy haciendo ahora, sermonear y hablar mucho, pero lograr de ver cómo nos atemperamos a los tiempos sin perder los principios y la mística de esos preceptos y esa historia y esa ceremonia de los antiguos ritos, que son genuinamente los que nosotros abrazamos y que nos hacen diferentes de todas esas otras logias o todas esas otras organizaciones que no son regulares. Entonces, tengo una gran fe de que simplemente las tareas titánicas que han tenido esos líderes de nuestra jurisdicción en todos estos años recientes, pues que podamos continuarlas con líderes que a su momento puedan levantar una vez más la antorcha y las banderas de nuestras logias y de la gran logia, entendiendo que no hay gran logia sin logias azules y no hay logias azules sin gran logia, que es una relación de interdependencia, de colaboración, de autonomía con respeto, pero sobre todo donde haya una sincronización y una hermandad que nos lleve a una efectividad, eficiencia mayor en lo que es la administración de nuestros bienes y patrimonio. Así que yo comencé mi vida masónica en Barbosa y la estoy continuando en Barbosa, en mi logia azul, y manteniéndome activo, participando en toda una serie de organizaciones auxiliares, tanto en Puerto Rico como en el exterior. Excelente. Tengo entendido que tú has escrito uno o varios libros, ¿no? Sí. Yo tengo varios libros y yo tengo más de 400 escritos. No en libros, sino en ensayos. Pues también hay libros. Yo fui editor en jefe y publisher de periódicos y revistas. El periódico Computer World en español, la revista PC World en español, la revista Mercados y Tendencias, la revista IT Now, Logístico, Advertising Age en español, Computer Business News. Hay toda una serie de publicaciones para no aburrirles. Y libros de historia, tengo capítulos en varios de los principales libros de historia y economía de Cuba, y también he escrito pues bastante en Puerto Rico bajo diferentes nombres de pluma. Fui editor en la sección de negocios del San Juan Star, también fui editor de la revista Business Puerto Rico, de industriales, en un momento dado editor invitado de industriales, y he escrito significantemente el libro. El último libro fue el que le dedicamos y terminamos mi padre y yo a mi abuelo,
que fue el último jefe del Estado, el último jefe de facto del Estado Nación de Cuba, de la Cuba republicana, entiéndase la que fue antes de la Revolución Comunista del 59, la que se consolidó en el 59. Ese es un buen tema. Y ahí quería añadirte, que lo vamos a dejar para un siguiente video, el tema de cómo llega la masonería de Cuba a Puerto Rico y ese desenlace, porque sé que tu familia tuvo algo que ver ahí, y aunque no toquemos mucho el tema por razones pues especiales, me gustaría que me hablaras de eso, pero lo vamos a hacer en el próximo video, Barquín. Verdaderamente ha sido excelente escucharte y que los hermanos puedan conocer a sus hermanos. Muchas veces no nos conocemos y quedamos pocos, y mi intención es que nos conozcamos, que por este medio los hermanos que nos puedan ver dentro y fuera de la isla, en el momento que te vean fuera, sepan que tú eres un hermano y que con la confianza que confiere ser masón se pueden acercar. A mí eso me llena muchísimo, muchísimo, el hecho de poder intentar ser un enlace para la comunidad de la masonería. Verdaderamente gracias, Barquín. Gracias. Vamos a estar continuando con el video para hacer una segunda parte y nada, gracias, hermano. Un placer. Gracias, papá. No me puedo despedir sin pedirte que te suscribas al canal, que me regales un like, que toques la campanita para recibir todas las notificaciones y que comentes. Me gustaría saber qué tú opinas.